8:56. ¿Cómo le va a usted, economista Marco Flores? ¿Me está escuchando? ¿Me escucha, economista Flores? Buenos días Jimmy, lo escucho muy bien, un saludo cordial para usted, para toda la gente de la Muchas cabina, gracias. Omar, Alondra, a Sandra. Muy amable. Economista, a ver, usted también, como todos nosotros, debe haber recibido ya por lo menos las líneas generales de la proforma presupuestaria que alcanza casi 33 mil millones de dólares. Me pregunto si a usted le parece una propuesta razonable y si está en la línea de considerar, como lo hace el gobierno, de que esto es algo que debió haberse presentado antes, pero que la reforma de fondo y la proforma con las reformas es la que viene después. ¿Es así? Bueno, primero creo que lo más seguro va a ser que tanto esta proforma del año 2021 como la de 2022 no la apruebe la Asamblea. Recuerde usted que las últimas proformas de los últimos 4 años, y creo que en 3 oportunidades, pasaron por el Ministerio de la Ley, es decir, porque se venció el tiempo de aprobación, no las aprobó la Asamblea. A mí me parece que en esta proforma todavía no sabemos del próximo año, hay cosas en las que tienen que ponerse de acuerdo el Ejecutivo y el Legislativo, porque si no, no van a llegar nunca a acuerdos. Le voy a señalar uno, por ejemplo. Hay necesidad de explicar bien de dónde salen los 1.900 millones de dólares de subsidios a los combustibles. ¿Cuál es la fórmula o cuál es el medio, el mecanismo que se utilizó para poder calcular ese valor? Porque hay sectores, entre los que yo me incluyo, como el de los trabajadores de las empresas petroleras y de las empresas de energía, que señalan que tal cosa no existe, o que por lo menos es muchísimo menor. Si usted mira los informes de ANTEP, que es la Asociación Nacional de Trabajadores y Empresas Petroleras y de Energía, ellos han presentado un estudio que desbarata cualquier posibilidad de creer que ese monto es el del subsidio a los combustibles. Es más, señalan que tal cosa no existe, que tal subsidio no existe. Entonces, lo primero que hay que hacer es ponerse de acuerdo en los montos. Segundo, hay un tema que es sumamente importante y en el que yo veo que nunca llegaron a ponerse de acuerdo el legislativo con el ejecutivo. Se calcula la proforma sobre el presupuesto con base al presupuesto ejecutado del año anterior, o se calcula la nueva proforma con base al presupuesto inicial que se presentó en la proforma del año anterior. La diferencia es enorme, enorme. Entonces, establecer los cálculos en relación a un mecanismo o al otro marca también diferentes asignaciones en la nueva proforma, y es ahí donde están las protestas y es ahí donde están los reclamos. ¿Hay recursos para la reactivación económica en esta proforma que está conociendo la Asamblea? A ver, yo creo que esta proforma, que en realidad sirve de muy poco, en eso yo coincido con el Ejecutivo, sirve de muy poco porque cuando se apruebe, que como le digo, creo que será por el Ministerio de la Ley, servirá para los últimos meses del año nada más. ¿Por qué? Porque este es un año electoral. Pero yo no he confiado en las proformas del Estado, nunca he confiado demasiado, porque son demasiado volátiles. Mire, usted me pregunta sobre la inversión. Para lo que realmente sirve esta proforma es para poder observar, por lo menos desde la perspectiva de esta proforma, no sé qué vayan a presentar en el 2022, pero uno puede suponer que la proforma marca el comportamiento de la economía, es el principal instrumento de política fiscal. Y ese comportamiento de la economía, a juzgar por esa proforma, va a ser muy, pero muy, muy cercano a las políticas del Fondo Monetario Internacional, que no le ha traído ninguna cosa buena al país en términos de crecimiento, de empleo, de reducción de la pobreza, sino todo lo contrario, han deprimido mucho más la economía. En el rubro de inversión, usted, por ejemplo, tiene 4.000 millones aproximadamente en números redondos de inversión. Pero eso es un decir, porque dentro de ese rubro de inversión, el Ministerio de Finanzas ha tomado la mala práctica de incluir gastos de personal. Los gastos de personal no son gastos de inversión. Burocracia, dice usted, ¿no? Sí, son gastos corrientes, es decir, son gastos corrientes a la vena, no son gastos de inversión de capital. Y resulta que de esos 4.000 millones, aproximadamente hay 1.200 millones de gastos de personal, lo cual significa que usted está hablando en términos brutos
de 2.800 millones de inversión absolutamente insuficiente. Pero peor que eso es el hecho de que una cosa es lo que consta en la proforma y otra cosa es la realidad. Si usted mira los gastos de inversión del gobierno central, da ganas de sentarse a llorar porque literalmente la inversión ha desaparecido o prácticamente ha desaparecido. Y este es uno de los principales problemas de la economía ecuatoriana. Una economía que el año 2019 no creció, el crecimiento fue cero. El año 2020, ya con pandemia, el crecimiento fue menos 7.8%. Es decir, el Ecuador perdió casi 8.000 millones de dólares. Pero no solo eso, sino que como nunca crece la pobreza en el año 2020, al extremo tenemos ahora 2 dígitos de pobreza crítica. 15% de toda la población ecuatoriana sufre pobreza crítica y somos 17.500.000 habitantes. Esa pobreza crítica significa que el 15% de toda esa población está viviendo con menos de $1.47 al día. Y los indicadores de pobreza siguen siendo dramáticos y realmente terribles. Entonces, cuando uno mira esto, lo primero que reclama es, hay que incrementar la inversión pública. Porque en situaciones así, cuando usted tiene un sector privado averiado por la pandemia, averiado por el arrastre de esta contracción tan brutal en la economía ecuatoriana, es cuando el sector público tiene que aparecer con inversión pública, pero en el Ecuador sucede lo contrario. Pero, economista Flores, la pregunta del millón sería, ¿de dónde va a salir la plata para esa reactivación y para esa dinamización del sector público, de la inversión pública, si no hay plata? Esa es la gran pregunta. ¿De dónde? Déjeme le explico de dónde sale la plata, de dónde podía haber salido en el pasado inmediato y un poquito más atrás. A ver, cuando usted tiene un déficit fiscal, hablemos de un déficit fiscal de 6.000 millones de dólares, ¿no? Que es un déficit bastante alto, aproximadamente 6% del PIB. Usted no puede aspirar a pasarse la vida cubriendo el déficit fiscal con deuda externa. Tiene que aspirar a cubrir el déficit fiscal con crecimiento económico. De manera que ese déficit fiscal tiene que ser cubierto de a poco, probablemente en varios ejercicios, una vez que usted, es decir, la economía, vuelva a la ruta del crecimiento y el empleo. Para volver a la ruta del crecimiento del empleo, usted necesita poner plata en economía. Entonces aquí viene una primera disyuntiva. ¿Dónde poner la plata? ¿Dónde concentrar la inversión? En mi criterio, la inversión hay que concentrarla en el crecimiento económico. Ejemplo, mayo 8 del año 2020, el presidente de la República declara al país, mire usted los periódicos, que tiene 1.400 millones de dólares de crédito de los multilaterales, dice textualmente el presidente entonces, el presidente Moreno, para la reactivación del empleo y del crecimiento económico. ¿Y a dónde fue esa plata? No cayó nada. Mayo 2020, Chile. Mayo 8. Bueno, el señor Martínez tomó esa plata y prepagó la deuda pública. No fue un centavo para la reactivación de la economía. Usted se pone a pensar qué hubiera pasado si realmente lo que dijo el presidente Moreno se hubiera cumplido. Claro. Estaríamos en mucho mejor posición de la que estamos actualmente. Muchas empresas no hubieran quebrado. El consumo se hubiera, por lo menos, recompuesto. El consumo se hubiera fortalecido. Tenemos un problema grave de contracción de la demanda producida por una caída del consumo, claro, la caída de las ventas, en fin. Economista, perdone la interrupción, pero solamente rápido. Entonces, ¿usted sería partidario del que no entremos o no nos comprometamos a más endeudamiento externo para bajar el déficit, sino que la propia economía, aunque se demore 3 años, vaya reduciendo el déficit? La propia acción de la economía. Además, si usted tiene que recurrir al endeudamiento, hay que tratar de decir si está forzado a recurrir al endeudamiento porque tiene un déficit muy alto. Es preferible concentrarse en el endeudamiento interno dentro del país, como lo ha hecho Japón. Japón tiene una deuda que equivale al 240% del PIB, pero el 98% de esa deuda es en deuda interna, en yenes, y eso marca una gran diferencia. La plata no se va fuera del país, por lo menos por ese lado. Pero le estaba diciendo, para contestar su pregunta, ¿de dónde sale la plata para la reactivación? Claro. Decía, mire, 4 o 5 días atrás,
El Fondo Monetario le entrega al Ecuador 950 millones de dólares gratuitamente y sin ninguna condicionalidad. Las dos cosas o las dos características son importantes. No hay condicionalidad y es plata gratis que no hay que devolver. En otro momento podemos analizar de dónde viene la plata, en fin, porque el Fondo Monetario ha repartido 650 mil millones de dólares que en definitiva vienen de los países ricos. Ok, ¿qué hace el Ecuador? El Ecuador toma los 950 millones y los pone en como pasivo. Como pasivo. En 2021, pero va para cubrir el déficit. Lo que se debía haber hecho con esa, es decir, van a las reservas internacionales a través de la cuenta única. Lo que se debía haber hecho y lo que siempre dijimos en el Foro de Economía, y lo hemos venido sustentando antes de que llegue la plata, desde mucho antes. No somos los únicos, pero nosotros hemos expresado eso claramente. Es que debía haberse creado una cuenta, un fideicomiso, como usted quiera llamarlo, en donde se establezca que esta plata va para lo que el Fondo Monetario dio el dinero, para lo que la señora directora del Fondo Monetario, Cristalina Georgieva, ha predicado por el mundo, que es dinero para la reactivación, para recuperar la economía. Economista, por ejemplo, esta plata, me estoy imaginando, ¿no? Ahí estaba la plata para el crédito para los agricultores al 1% a 30 años plazo, por ejemplo. Pero claro, no sé si a 30 años plazo y no sé si al 1%. Bueno, pero es que eso se planteó en la campaña. Eso se planteó en la campaña. Sí, claro, ese fue el planteamiento de campaña, pero en las circunstancias actuales, una parte podría haber ido para la reactivación del sector agrícola, del sector agropecuario. Mire, el problema de las microempresas, de la industria, empresas que están quebrando, que no pueden sostener a los trabajadores. El problema del empleo es gravísimo. 7 de cada 10 están desempleados de la población económicamente activa. Es más, entre mayo y julio la población económicamente activa se reduce en 200.000 personas porque se han cansado de buscar trabajo, han ido directamente al desempleo y también se han ido al exterior como migrantes. Entonces, tenemos un problema serio de reactivación de la economía, del consumo. Tras de todo esto, lo que hay, Jimmy, es una fuerte contracción de la demanda agregada de la economía. Economista. Porque si usted mira que en el año 2019 la economía no creció, fue 0% el crecimiento. Economista Flores. Y luego, en el año 2020 se contrae en 7.8%. Eso genera una caída drástica, es decir, se observa una caída drástica en el consumo de las familias y en el consumo público, vale decir en el consumo total, pero también caen las importaciones, lo cual afecta a la demanda externa. Y la demanda interna se contrae gravemente y usted tiene como consecuencia el nivel de desempleo y pobreza que tiene actualmente. Históricamente, y esto se sabe desde hace 2000 años, es en esas circunstancias cuando especialmente aparece el gobierno, aparece el Estado a través de la inversión pública. Así se salió de la Gran Depresión de los años 30, así se salió del problema grave de la crisis subprime en el año 2008, y así se han vencido las crisis económicas, metiendo dinero a la economía, no sacándola, expandiendo en definitiva la inversión pública, no contrayéndola. Aquí yo le hago notar probablemente una preocupación sustantiva. Le he escuchado al presidente de la República señalar que el próximo año se reduciría, y pongo en términos potenciales, el gasto público en 2.400 millones de dólares. No nos olvidemos en dónde estamos, ¿no? Estamos en medio de una muy fuerte contracción económica, con muy graves índices de desempleo y subempleo y sobre todo de pobreza crítica, ¿no? Y de pobreza por ingresos y pobreza multidimensional, como se mira la pobreza. Hay una gran diferencia entre reducir el gasto público en 2.400 millones a reducir el déficit en 2.400 millones. La pregunta es, ¿cuáles van a ser los mecanismos para reducir el gasto público? ¿Trabajadores a la calle? ¿Reducción de sueldos? ¿Es posible hacer eso? ¿Es económicamente posible y es socialmente viable? Cuando lo que habría que hacer fundamentalmente, yo estoy de acuerdo con que hay que seguir reduciendo el tamaño del Estado. El tamaño del Estado ha bajado ya del 44% al 37%. Se ha reducido en 7 puntos porcentuales del PIB. Y me parece que debería estar en el 25%, exageradamente en 30% del PIB. Pero esa reducción tiene que operarse a través de todo un programa económico y una reforma tributaria. Cuando usted tiene al país encaminado hacia el crecimiento económico y hacia el empleo, no cuando esté en plena contracción.
Ustedes Economista. acaban de dar unas noticias alarmantes sobre los asesinatos que se producen todos los días en el Ecuador. La seguridad ciudadana está en pedazos, literalmente destruida. La plata hay que poner en primer lugar para ayudar a los niños ecuatorianos, son los más grandes perjudicados por la pobreza. Hay que poner para ayudar al sector de la salud, al sector de la educación. Hacer algo de obra pública. Economista. Y por supuesto, seguridad ciudadana. Omar Jair de Salud, economista. Usted hablaba, ¿cómo estaba, economista? A ver, usted habla sobre el tema del consumo, ¿no es verdad? Y hay un gran debate, ¿no es verdad? Con sus motivaciones políticas de parte y parte. Se habla sobre el tema del subsidio. Unos dicen se ha elevado el precio de la canasta básica, otros dicen no, pues si la cebolla blanca no ha subido. No tiene nada que ver el tema de los subsidios. No, al contrario, no tenemos inflación, tenemos deflación. En términos sencillos, economista, para que la mayoría, el grueso y para las personas que somos ignorantes de economía, ¿qué significa para una economía dolarizada como la nuestra que haya deflación? ¿Qué significa eso? La deflación es la contracción o la disminución del índice general de precios, pero esa afirmación que yo también la he escuchado, de que miren, se subieron los combustibles y la inflación incluso se ha reducido, ese es un argumento falaz. Y permítame usar un término fuerte incluso, me parece más un argumento cínico, porque los precios se han contraído por una razón muy penosa y muy grave, por una brutal contracción de la demanda, por una caída sustantiva del consumo, por una caída sustantiva de la inversión, por un incremento sustantivo de la pobreza. Eso es lo que ha hecho que se contraigan los precios, porque hay menos demanda. Hay menos demanda. Esta es una crisis, la crisis de la economía ecuatoriana es una crisis que le ha pegado al Ecuador por el lado de la oferta y por el lado de la demanda, de manera que hay que reactivar por los dos lados, particularmente por el lado de la demanda. Pero los precios han estado, el índice de precios es un promedio, ¿no?, de todos los bienes y servicios que incluye el índice. Entonces hay algunos que suben, hay otros que bajan. Por eso es que tienen razón quienes dicen la cebolla ha bajado o ha subido, ¿no? Hay que ver qué pasó con la carne, con la leche, con los zapatos, con el aceite, con el aceite, en fin. Entonces, lo que usted tiene a nivel agregado es simplemente un promedio ponderado. Es decir, es un promedio de las cosas. Pero aún así, ¿cómo le diría yo? Ese congelamiento del índice de precios no se debe a ninguna política económica que haya incrementado la oferta, pues, para que bajen los precios. Se debe a la contracción brutal de la demanda. No hay plata. Eso significa mayor pobreza. Han bajado los precios porque la gente es más pobre y tiene menos dinero para comprar cosas. Ahora, economista, usted es un hombre que, aparte de conocimientos económicos, sabe cómo se maneja la política. Mire, se viene un choque de trenes imposible de evitar entre el Ejecutivo y la Asamblea. O sea, el que quiera, por más que el presidente Lasso diga apelo al patriotismo de los 137 asambleístas, de que se viene un choque de trenes, se viene. Se viene la reforma tributaria. Y aquí quiero hacerle una pregunta y con una respuesta rápida. Hay sectores que dicen, a ver, el IVA va a subir porque va a subir. Pero el gobierno se esmera, y el SRI sobre todo, se esmera en afirmar y asegurar que el IVA no se sube. ¿Quién dice la verdad? Yo creo que en este año el IVA no se subirá. Y esa me parece una buena noticia. Pero no podría afirmar lo mismo para el próximo año porque no sé cuáles son los términos de los acuerdos con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario está convertido en regente del Ecuador. ¿Y si hay un IVA diferenciado, economista? Sí. Yo mismo he hecho la propuesta. Lo que yo creo es que en vez de empezar a reducir el impuesto a la salida de divisas, del cual yo soy partidario, yo creo que hay que eliminar el impuesto a la salida de divisas, pero no ahora. En vez de hacer eso, creo que lo oportuno es reducir el IVA. Nosotros hemos realizado una propuesta en ese sentido, que además de esa propuesta compensa un eventual incremento de los combustibles por precios internacionales mayores. ¿Por qué? Porque el IVA es un impuesto al consumo y eso le pega a todo el mundo. El impuesto a la salida de divisas no. Le pega indirectamente a la gente por el lado, no tanto de la inversión como está pensando mucha gente. Vea, el 86% del impuesto a la salida de divisas lo pagan las grandes empresas. Y el problema para los ecuatorianos no viene por el lado de la inversión, viene por el lado de la oferta, porque las empresas lo que hacen
es que ese costo del impuesto a la salida de divisas lo trasladan al precio de venta. Entonces todos terminamos pagando más. Si usted en este momento reduce o elimina el impuesto a la salida de divisas, ¿usted cree que los precios van a bajar? No. Keynes decía que los precios son inflexibles a la baja, se quedan arriba. Pero hay que bajarlo porque sí afecta a la inversión y porque sigue produciendo efectos negativos en los precios internos, en definitiva en el presupuesto de la gente. Pero en cambio el IVA le afecta de manera directa a la vena, porque la gente tiene que comer, tiene que vivir. Entonces es lógico, por lo menos en nuestro concepto, que por ahora el IVA debería reducirse. Nuestra propuesta fue bajar el IVA y sigue siendo, bajar el IVA del 12% general durante un año, luego evaluar la situación y bajar el IVA para sectores como el agrícola, el turismo y algunos otros, cafeterías, hoteles, en fin, del 12 al 5% por un año. Economista, ¿y cómo para reactivar compensa? la economía y el consumo. Eso le iba a preguntar. ¿Cómo compensa usted lo que deja de recaudar el gobierno? Con mayor recaudación. Claro. Exactamente. Tomás es un buen economista. Yo tengo que preguntar como que no sé, pues. No me pongan esos escenarios. Está bien que proteste. Mire, las personas que realmente ignoran economía dicen, ustedes bajan el IVA y entonces caen los impuestos, cae la recaudación del IVA. No es así. Y no es así porque la economía no es lineal. Hay un coeficiente en economía que se llama el coeficiente de demanda o la tasa en definitiva de elasticidad sobre la demanda. La elasticidad del precio de la demanda, ¿qué nos dice? Mide qué es lo que ocurre con la cantidad demandada cuando baja o sube el precio de lo demandado. En este caso, si usted baja el IVA, ¿qué ocurre con la cantidad recaudada? Bueno, en el año 2016 se produjo el terremoto en Manabí y el gobierno entonces resolvió subir el IVA a 2 puntos. Ustedes se acordarán, se subió del 12 al 14. Y luego, en el 1 de julio del año 2017, un año más tarde, bajó el IVA nuevamente del 14 al 12. ¿Qué pasó cuando se bajó el IVA? ¿Se recaudó más o menos? Se recaudó más. Ese es el principio de Jimmy y Omar de Alondra, de las gangas y ofertas. Los empresarios rebajan los precios no para vender menos, sino para vender más. Y el que tenía o realizaba 20 compras con un IVA más bajo, probablemente realiza 30 o 40 compras. Entonces, lo que usted pierde por precio gana por volumen. Y es cuando el SRI recauda más. Dicho de otra manera, si usted baja el impuesto y le deja más dinero a la gente en el bolsillo, sabiendo que en el Ecuador la propensión al consumo es casi el 100% en más del 65% de la población, porque más del 65% de la población no tiene ahorro, todo su dinero dedica al consumo, o son salarios bajos, ¿no? Entonces, es obvio que va a estimular el consumo. Y cuando usted estimula el consumo, genera más compras y más ventas. Y cuando genera más compras y más ventas, las empresas contratan personal, porque nadie quiere contratar personal para producir más si no tiene a quien vender. Claro. Entonces, contratan personal porque hay más ventas. Y eso genera mayor recaudación de impuestos sanamente. Entonces, con eso se pueden empezar a pagar las deudas y además ampliar las inversiones. Así ha funcionado la economía desde hace 2000 años. Y esto es lo que está diciendo el SRI. Se está recaudando ahora un poco más por un efecto de rebote, pero no es suficiente. Hay que promover estímulos fuertes al consumo privado y al consumo público. Y eso hay que hacerlo a través de la inversión pública en esta hora, es decir, como llamamos los economistas, en la coyuntura. De manera que esta es una de las sugerencias fundamentales que nosotros realizamos al gobierno. Pero además hemos propuesto medidas colaterales como no cobrar el IVA durante 3 días en el año en compras de hasta $100 por 2 motivos. El primero, porque los buenos economistas saben que al final del día el manejo de la economía es el manejo de las expectativas. Porque esa es una medida que genera buenas expectativas en la gente. Y las buenas expectativas en la gente son cruciales para obtener mejores resultados. Las malas expectativas producen lo contrario. Y en segundo lugar, porque teniendo usted un salario básico unificado de $400, con un alto porcentaje de ciudadanos que están empleados y que son considerados como empleados de trabajo formal, pero están recibiendo $200, la reducción de la eliminación del IVA en compras de hasta $100 3 días en el año, adecuadamente escogidos, Navidad, Día de la Madre, Día del Padre, en fin, entrada a clases, agolpa a la gente en los centros comerciales, en las tiendas, en los almacenes a comprar.
no solo que se genera buena expectativa, sino que le da a la gente porque multiplica el consumo y el SDI recauda más. Esto es lo que en el norte se conoce como el tax holiday, ¿no? Varios países lo tienen y da muy buenos resultados. Es decir, una serie de medidas que apunten a fortalecer el consumo y a que la gente vea que la economía va por el camino correcto, no de más impuestos. La reforma tributaria que requiere el Ecuador es para bajar aranceles e impuestos encaminado hacia el crecimiento económico, esa reforma, y encaminado además hacia el empleo. Esa es la reforma que requiere el Ecuador. Economista, ¿cómo está? El Ecuador no tiene falta de impuestos, es decir, no hay escasez de carga tributaria, no hay insuficiencia de carga tributaria en el Ecuador. Lo que hay insuficiencia en el Ecuador es de actividad económica, de compras y de ventas. Por eso tenemos el desempleo que tenemos, por eso esa pobreza como crece. Economista. Entonces, aplicar medidas más contractivas encima de esto es caerle a la gente a palos cuando está en el suelo. Economista, ¿cómo está? Le saluda Alondra Santiago. Hola, yo Alondra. sí, ni soy economista ni pretendo saber de economía. Yo sí le voy directo a un análisis un poquito también más aterrizado, como usted mencionaba al final, a esa gente que estamos aguantando los palos. Porque yo aquí como ciudadana, ustedes me ven que estoy trabajando, pero yo también tengo temor de mañana perder el trabajo y no tener cómo sustentar mis gastos o pagar mi universidad. Mi hermano no tiene trabajo y lo perdió en la pandemia. A mi cuñada le bajaron el sueldo precisamente por la pandemia. Entonces, estamos viviendo en una situación difícil y eso, y yo estoy un poquito mejor que Lorenza. Yo quiero hablar de Lorenza, esta señora que comentaba el presidente Guillermo Lasso, que lo conoció, que vive, estoy citando, en una casa de caña, que no tiene baño, que tiene letrina, que gana $1 al día, quiere decir $20 al mes. Y el presidente dice que cualquier valor superior a $20 con estabilidad, seguridad social y capacidad es bastante. ¿Qué le podría decir usted, economista, a todas esas Lorenzas del país que saben que con $20 al mes no pueden ni siquiera comer, que no pueden ni siquiera acceder a medicina o a la educación de sus hijos o al internet? ¿Qué se le puede decir a esas personas? Porque se toman medidas económicas, que se el IVA y esto y lo otro, pero hay una realidad bastante dura en el país. Y es que no estamos viendo ninguna solución para esa gente que está aguantando palo y que está viviendo en extrema pobreza. Esa Lorenza vive en extrema pobreza realmente. Mire, yo contestaría tomando las palabras del profesor Gunnar Myrdal, un profesor sueco que fue premio Nobel de Economía, me parece que en el año 1947, a final de los años 40. Brillante, evidentemente brillante. Él fue quien describió el círculo perverso de la pobreza de manera puntual y exacta. Y por eso le dieron, y por sus trabajos, el premio Nobel de Economía. De manera que, ¿qué fue lo que dijo él? Dijo, cuando los pobres no tienen capacidad de ahorro porque sus salarios, sus ingresos, más bien dicho, son reducidos y todos sus ingresos los dedican al consumo, ese es el caso del Ecuador y más del 65% de la población, todos sus ingresos los dedican al consumo, no tienen capacidad de ahorrar y por lo tanto no pueden planificar el futuro. Y como no pueden planificar el futuro, esa es la forma en que la pobreza y la miseria se transmite de generación en generación. De manera que lo que hay que hacer, ya volviendo al Ecuador, sacarle a todas las Lorenzas y a los Lorenzos que hay en el Ecuador de la pobreza extrema y darles la oportunidad de progresar. Por lo menos hacerlo con la generación siguiente. Claro. Y esto no ha ocurrido en el Ecuador los últimos 40 años o más de 40 años. Y nos hemos acostumbrado a ver a una enorme cantidad de Lorenzas y de Lorenzos en el Ecuador y pasar por encima. Como que la pobreza no existiera, pero sí existe. Y la buena economía, que es una economía basada y sustentada en principios y fundamentos éticos y morales, tiene como objetivo sustantivo el bien común. El bien común significa ayudar a todos, sobre todo a los más pobres, no ayudar a unos pocos. Economista, pero también estamos viviendo en esta especie de aldea global, como decía Marshall McLuhan. Esta aldea global en donde nosotros pensamos que lo que sucede en nuestra parcela de internet, Twitter y todo esto es lo que sucede en la realidad. Y yo le pregunto si el gobierno también está viviendo en su propia aldea cuando dice que el ecuatoriano modesto es el que tiene una finquita, tiene un barco y tiene etcétera, etcétera. El ecuatoriano modesto no tiene ni una casa. Entonces, ¿cómo se puede generar todas estas posibilidades económicas y todos estos cambios económicos para el país cuando hay un gobierno que piensa que el ecuatoriano modesto tiene finca, casa, barco, de todo? Cuando el ecuatoriano modesto no se resigne y no viva resignado como se vive en el Ecuador y exija los cambios sustantivos que requiere el Ecuador,
Pero no solamente eso, pues, Alondra, sino que ¿cómo usted ayuda o perjudica a los más pobres de un país como el Ecuador? Cortándose la inversión pública. Así es. Porque la inversión pública, lo que se ha hecho en los últimos años, ¿no?, es en definitiva cortar fuertemente la inversión pública. Afectar sectores como salud, como educación, y hemos hablado de cómo se ha afectado gravemente la obra pública, lo cual afecta el empleo. Salud, educación, seguridad ciudadana, los resultados están a la vista. ¿Quiénes son los mayores perjudicados? Los pobres y los vulnerables. Los vulnerables son los que tienen menos de $10 diarios en promedio. Y en el Ecuador son masivamente pobres y vulnerables. Entonces, si usted corta la inversión pública, ellos son los más afectados, porque ellos son los que van a las escuelas públicas. Me he cansado de repetir que ellos son los que van a los colegios, universidades públicas, son los que van a los médicos de la seguridad social y a curarse en la seguridad social. Pero mire lo que acaba de publicar el diario Comercio de Quito. $257 millones han sido aportados por los pacientes al Seguro Social comprando medicinas y insumos porque el seguro no tiene. Imagínense semejante situación. No solo eso, sino que hasta el mes de marzo pasado se publica asimismo que el Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito, solo el Hospital Andrade Marín de la ciudad de Quito, tiene 6.400 cirugías represadas que no las puede realizar. Y no las puede realizar porque no se da abasto y porque tampoco tiene lo indispensable para hacerlo. Eso a cualquier persona le está diciendo: señor, meta la plata en salud, meta la plata en educación, rescate primero a las familias y luego rescate el déficit. El déficit fiscal es un medio para llegar a los objetivos de la política fiscal, de la política económica. Es un medio, no es un objetivo. El objetivo de la economía, esto no significa vivir con irresponsabilidad fiscal, ¿no?, pero sí priorizar las cosas. El objetivo de la economía es reducir la pobreza. El objetivo de la economía es el crecimiento económico, el empleo. Y finalmente, ofrecer posibilidades de progreso efectivas a la gente. Que la gente se sienta que vive en un país donde el gobierno y el país le ofrece posibilidades de progresar. Pero aquí la mitad de la población lleva 40 años sin progresar. Las Lorenzas en el Ecuador están en el país desde hace 40 años. Entonces, a mi modo de ver, lo que requiere el Ecuador sustancialmente es un cambio sustantivo de política económica. Hay que preocuparse del déficit, sí, pero primero hay que preocuparse de que la gente coma y viva. Esto me lleva a decirle algo. Si hay algo que tiene que hacer el Ecuador y que me parece que sería una tarea importantísima del gobierno y fundamentalmente del presidente de la República, es conseguir del Fondo Monetario mayor tiempo y espacio fiscal para lo que el Fondo Monetario llama el programa de consolidación fiscal. El programa de consolidación fiscal se reduce a menos empleo, menos inversión pública, menos gasto, en definitiva a eso se reduce. Y por supuesto, incremento de las reservas internacionales para pagar la deuda. Bien. Entonces hay que buscar mayor espacio para que el Ecuador pueda sacar la cabeza. No es que no queremos pagar, sino que estamos pidiendo plazo para poder generar crecimiento estable, sostenido y sobre todo inclusivo, que nos permita pagar las deudas, pero además ofrecer posibilidades a la gente. Como le decía hace un momento, así ha funcionado 2000 años la economía. Eso es lo que hizo Mario Centeno en Portugal, y es lo que han hecho otros países. Pero si nos concentramos nosotros en seguir deprimiendo a la economía, seguir deprimiendo el crecimiento, no tener un crecimiento adecuado o mínimo, cuando el Ecuador debe al menos crecer al 5% real en términos anuales, de manera sostenida y estable, para reducir pobreza y para incrementar empleo adecuado. Y estamos creciendo mucho menos, hemos tenido además de crecimiento, no podemos llevar adelante políticas procíclicas de la recesión, sino políticas contracíclicas de la recesión. Que ataquen a la recesión, que ataquen en definitiva a esta contracción y que no la profundicen. Ya la profundización que causó la pandemia ha sido más que suficiente. Así es. Bueno, gracias, economista Marco Flores. Él es secretario ejecutivo del Foro de Economía y Finanzas Públicas y exministro de Economía. Que tenga usted un buen día. Muy amable. Gracias. Un saludo a todos.